Seres sin cabeza. ¿Alguna vez usted ha escuchado la historia de un cura sin cabeza, de un monje sin cabeza, de alguien que va a caballo, de un jinete sin cabeza? Hay muchas, en todos los países, en muchos lugares del mundo. Algunos creen que realmente se trata de una civilización extraña, oculta, criaturas de otra dimensión que nos visitan y que nosotros creemos que son seres sin cabeza. Los blemias, las tribus de las que hablaban los antiguos griegos, los antiguos filósofos e historiadores. En este podcast de Cruz Escribiente van a escuchar ustedes casos asombrosos de encuentros con hombres sin cabeza. Así que prepárense, porque esta charla va a estar increíble. Abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Y quiero decirles antes de iniciar, quiero decirles antes de que comencemos a hablar de estos hombres sin cabeza, que dentro de poco tendremos video podcast, sí, y me podrán ver y observar. También lo pueden seguir escuchando. Si les gusta, por favor, denle like. Si puede apoyarnos con un super chat, se los agradezco. Se les quiere mucho y comenzamos ya mismo. Cruz Niño, ¿con qué quiere comenzar? Daniel, esto es un misterio bastante grande, es un misterio histórico, es el misterio de los hombres, mujeres, de las entidades sin cabeza, sin cabeza. Y es que en casi todas las culturas hay gente que dice que ha visto seres humanos, si les podemos decir humanos, que no tienen cabeza. En Japón, en India, en Rusia, en todos los lugares hay historias de que se aparecen criaturas que no tienen cabeza. Hay diferentes formas y diferentes tipos. Por ejemplo, existen muchos que tienen como una especie de atuendo largo, 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 que tienen como una especie de sayo, que tienen como una especie de traje de monje. Si ustedes han visto los monjes agustinos, los monjes franciscanos, así, como si tuvieran sotana y sin cabeza. Criaturas sin cabeza, hombres sin cabeza, civilizaciones sin cabeza. De eso vamos a hablar. Y mire, Daniel, que desde Grecia, desde la antigüedad, ya se hablaba de que existían pueblos o seres que no tenían cabeza. Hubo un tipo que se llamaba Plinio el Viejo, que es un gran historiador antiguo, griego, imagínenselo, un tipo ahí que vivía hace ya 3000 años. Él en sus libros escribió que existían unos seres que llamaban los blemias, que esos blemias vivían en África y que eran unas criaturas parecidas a los seres humanos, y los pueden buscar en internet, y hay dibujos de estos seres, los blemias, que él decía era una civilización escondida, oculta, una civilización como los atlantes, como los de la Atlántida, seres que están perdidos, que nunca volvieron a encontrarse, pero que él decía, hay gente que viene y me dice que se ha encontrado con ese pueblo que vive escondido en África, que tal vez todavía vive escondido según muchos, que son los blemias, que eran, hagan de cuenta, son personas, seres humanos sin cabeza, pero que tenían los ojos en el pecho y una boca más o menos arriba del ombligo y una nariz. Decían que eran guerreros, que eran salvajes, y que cuando se enfrentaban a los humanos, los mataban, se les acercaban y les clavaban cuchillo, les daban lámina griega, lámina antigua, laminazo africano, y morían y se los devoraban los blemias. Eran guerreros, y muchos dicen que aparecen allí en la historia en otros autores como que sí existieron. Por ejemplo, San Agustín, el famoso San Agustín, Agustín de Hipona, que es uno de los grandes creadores de la teología cristiana, escribió un libro que se llama La ciudad de Dios, muy famoso. En el colegio a todos les enseñan eso, y ahí en la ciudad de Dios él dice, sí hay criaturas descabezadas, acéfalos, gente sin cabeza, maldita sea. Haga de cuenta que usted va por la calle y ve un grupo de gente y dice, uy, ¿estos qué? ¿No tienen nuca? Uy, ¿están para atrás? ¿Están todos, qué les pasa? ¿Están desnucados? Y no, son seres sin cabeza que San Agustín decía que también eran civilizaciones enteras. Y hoy vamos a hablar de apariciones, de espantos de muchos lugares del mundo que les van a parecer increíbles, Daniel, porque vamos a hablar de curas sin cabeza, monjes sin cabeza,
cholas sin cabeza. También hay historias de piratas sin cabeza. En toda América Latina hay cantidad de pueblos en donde dicen que hay gente sin cabeza, criaturas y entidades oscuras sin cabeza. El famoso jinete sin cabeza, ¿no? De Sleepy Hollow, ¿usted fue hasta allá? Sí, ahí en Nueva York, el cementerio Sleepy Hollow, ahí está la leyenda del jinete sin cabeza, que dice que mucha gente se le ha parecido y precisamente ven un jinete sin cabeza. Y mucha gente se disfraza de eso en Halloween, del jinete sin cabeza. Y acá en Colombia, en este programa, yo he oído personas que han contado su historia de miedo diciendo que en un pueblo vieron pasar un caballo con su jinete, pero que no le dieron la cabeza. Y eso es muy extraño porque está en todos los lugares del mundo y ahora seguramente nos van a llamar y la gente va a contar que ha visto estas criaturas sin cabeza, que muchas veces son oscuras, están vestidos como de negro, aparecen en la noche, generalmente en la noche, aunque hay gente que los ha visto de día y no les ven la cabeza, pero hay unas aterradoras, Daniel, porque hay gente que dice que ve que llevan la cabeza en la mano a veces incluso, que llevan colgando la cabeza y que la cabeza les habla. Y lo que usted habla de Sleepy Hollow, sí, es un cementerio famoso allá. Un señor que se llama, un escritor, Washington Irving, escribió un cuento que se llama La leyenda del jinete sin cabeza, que después se convirtió en uno de los pocos cortos o una de las pocas películas de terror de Disney. Disney hizo una película de terror animada. ¿En serio? Sí, se llama La maldición del jinete sin cabeza. Disney nunca ha producido casi nada de terror, ellos son, ustedes saben, así intensamente, solo cosas lindas, cosas bonitas, casi nunca hacen nada cruel ni nada. Ellos hicieron solo una película de terror y la que hicieron se llama así, y animada, La leyenda del jinete sin cabeza, basada en el cuento de Washington Irving, y también después hubo una película con Johnny Depp que se llama igual, La leyenda del jinete sin cabeza. Muy bien, espanto sin cabeza esta noche es el tema del cartel paranormal de la Mega. Espanto sin cabeza. Ustedes ahorita podrán contar sus historias de miedo. Por ahora es el invitado Esteban Cruz Niño, el escritor, el que nos cuenta historias de terror y sobre todo de espantos sin cabeza. ¿Será que existen este tipo de espantos? ¿Usted ha visto alguno? ¿Se le apareció en su alcoba? ¿En su vehículo? ¿Pasó usted por una carretera? Un abrazo a los que hasta ahora viajan y vio a la orilla de la carretera a alguien sin cabeza caminando. O de pronto, hoy puede ser la noche en que lo vea por primera vez después de escuchar este programa. Se cree que de pronto al oír y al hablar de estos temas, de pronto su mente lo recree la noche de hoy, o a lo mejor sienta un llamado y esta noche se aparezca ese espanto sin cabeza. Señor Esteban, historias. Sí, señor, prepárense porque a partir de este momento les voy a contar historias de descabezados, de criaturas acéfalas, de hombres y entidades sin cabeza, de desnucados. Quedaron desnucados estos seres para la eternidad. Desnucamiento paranormal. Vea, en Culiacán, Sinaloa, alguna vez fui hasta allá. Un saludo a todos los de Culiacán, allá en el estado de Sinaloa, en México. Que es muy famoso por el cartel. Sí, el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, Caro Quintero, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Tiene un cementerio, a propósito, un saludo a todos, que se llama Jardines de Humaya. Yo estuve allá y eso es, las tumbas de los narcotraficantes son prácticamente casas donde uno puede entrar, tienen sala, televisor y todo, aire acondicionado, se llama Jardines de Humaya. Y es real, y tiene también historias, por ejemplo, la tumba del Señor de los Cielos. ¿Pero para qué la casa? ¿Para los familiares que van a visitarlos y que van a dormir o qué? O para el que quiera visitar, tienen hasta cocina con agua, música, televisor, es increíble. Y cada tumba de ellos, por ejemplo, había unas que valen $500,000. Y está ahí, funciona 24 horas y tiene un vigilante, un velador, que no lo deja pasar a uno o lo deja pasar. O sea, el que pueda pasar a la casa es porque es familiar o algo. Uno no puede durar mucho tiempo caminando por allí y casi no lo dejan a uno grabar videos, le advierten a la entrada y ahí están las tumbas, por ejemplo, del Pollo, que era el hermano del Chapo Guzmán, y hay muchas tumbas que son realmente como si fueran casas. Ve, qué extraño. Es interesante. Muy bien. Que quieran ir. Los que quieran ir, bueno, allá en Culiacán, donde está allá, allá también hay una historia de un ser sin cabeza, de un desnucado. Y esta historia tiene que ver con que allá hace mucho tiempo se construyó un ferrocarril. Uno de los símbolos de Culiacán, Sinaloa, es un puente negro, le llaman así el puente negro, y es un puente de ferrocarril que atraviesa un río, que es uno de los ríos principales. Culiacán tiene varios ríos, y ahí se construyó un ferrocarril que iba hasta una frontera de México que se llama la frontera de Nogales.
allá todavía hay unos pasos clandestinos de gente que se va a Estados Unidos. Entonces, ese ferrocarril que iba del norte de México se dice que se construyó y que los obreros, como todo obrero, no sé por qué, Daniel, el placer del obrero es después de trabajar ir a tomar alcohol. Echarse unas polas. Echarse unas polas, echarse un guarilaque, ir allá sus tequilas, y se iban, y dicen, la historia cuenta que estos obreros se fueron, se embriagaron completamente caídos de la perra, y estaban completamente ebrios, y uno de estos señores, no sé qué le pasó, entró como en un estado etílico en el cual uno se queda dormido, le dio la somnolienta, dicen algunos, le dio, así quedó enchonchado, dicen otros, entonces tomó tanto que llegó y se acostó a dormir y quedó dormido justo en el riel del ferrocarril. Pero como todo el mundo estaba hincho, nadie se dio cuenta y ahí el tipo dormido cogió de almohada el riel. No. Claro, porque es que uno no puede dormir, no sé, Daniel, si le pasa a usted, sin almohada casi no duerme bien. Sí, pone uno así a un ladrillo. Eso, usted con almohada duerme hasta en un barrial. Usted lo dejan tirado en un charco, pero si tiene una almohada seca, ahí queda, duerme, y más un borracho. Entonces dice que ese señor cogió el riel, y se acostó a dormir, y todos estaban borrachos, y no se dieron cuenta, y lentamente llegó el tren, porque en ese tiempo los trenes no iban rápido, estamos hablando de inicios del siglo XX, el tren más rápido iba por allá 40 kilómetros, entonces cualquiera lo veía, y bueno, hasta uno jugaba, ponía una moneda, y quedaba plana la moneda. Entonces el tipo quedó ahí durmiendo, y entonces empezó a vibrar, y él dijo, ay, dejen dormir, pero con acento mexicano, ¿no? Dejen dormir. Y entonces ahí llegó, y se acercó la rueda, y cuenta la historia en Culiacán, Sinaloa, que este borracho, el tren le pasó por encima de la cabeza, se la convirtió con una especie de compota, lo trituró, le molió todo lo que llamamos cráneo y también lo que le llamamos mandíbula, eso quedó convertido como una masa y el tipo murió, lo recogieron y se lo llevaron. Y dicen que desde entonces ahí, y todavía lo dicen hoy en día y lo pueden buscar en internet, en esa zona aparece esa entidad sin cabeza y le llaman el ferrocarrilero, así lo llaman, y dicen que lo ven por la noche en la vía yendo de un lado al otro, como si tratara de buscar la cabeza, y muchos dicen que a veces lleva la masa de lo que fue su cabeza en las manos, y que va vestido de obrero, y que lo ven por la noche, y son muchas las personas, todavía en Culiacán, que dicen que ven al obrero del ferrocarril sin cabeza. Eso es una buena pregunta para los que están viendo el cartel paranormal. ¿Será que una persona de la manera en que fallece se manifiesta como fantasma? Aquel que de pronto pierde las piernas en un accidente. ¿Será que al ser fantasma, si es que queda como fantasma, si aparece sin piernas? El que queda sin cabeza, como lo acaba de decir Esteban. Piénselo usted. El que ha visto un fantasma, yo sé que muchos de los que ven este programa dicen haber visto fantasmas. ¿El fantasma se puede mostrar cómo falleció? Pregunto, o sea, imagínese el que salta de un edificio. ¿Cómo será de fantasma? O sea, como una, y qué pena como me voy a expresar, pero es que uno después de saltar de una altura impresionante que queda una plasta. Eso no queda más. Son nosotros una bolsa de huesos, un costal de huesos y estamos llenos de líquidos y de excremento y de todo lo que ustedes quieran. Entonces yo digo, alguien que salta desde una altura y explota y queda como fantasma, ¿cómo se va a mostrar? Si queda, o sea, no queda nada. ¿Será que se muestran como quedan así todos reventados? El que fallece en un accidente automovilístico queda destrozado en un vehículo. ¿Será que se muestra así? ¿O el fantasma decide cómo mostrarse? Entonces dice, no, si me lo va a manifestar a mi mamá, pues no la mato del susto donde me la aparezca sin cabeza. Entonces me la aparezco bien. Ah, no, a ese man que me caía mal lo voy a asustar sin cabeza. ¿Será que el fantasma puede... Es como si tuviera conciencia del más allá y tuviera poderes de decir, ay, a Esteban lo voy a asustar esta noche, pero me lo va a parecer así horrible, a otro bien decente? El tema de los fantasmas. Pues de esto, ¿por qué? Porque la historia que nos cuenta Esteban es de un hombre que falleció en un ferrocarril, el tren, como dice Esteban, la cabeza se la convirtió en compota y se aparece sin cabeza, dicen algunos. Espantos sin cabeza, Esteban Cruz Niño, invitado aquí en el cartel paranormal. Los estamos acompañando, gracias a los que en su radio sintonizan La Mega, los que están en Facebook, YouTube, TikTok, todas las redes sociales, la aplicación La Mega Oficial. Buenas noches, bienvenidos.
Y bueno, acá dicen qué buena historia. A la gente le gusta la porquería. Muy bien. Un saludo a la gente de Culiacán, Sinaloa. Un saludo a todos los sinaloenses. Yo sé que aquí hay y que muchos nos siguen y que nos escuchan. Daniel, muchos nos dicen, cuando yo fui a Sinaloa me encontré con 3 personas que nos saludaron, me saludaron, mexicanos, porque escuchan estas historias. Un saludo a ellos. Y bueno, Daniel, lo que usted pregunta, ¿será que los espíritus se muestran como en sus últimos momentos? Los parapsicólogos decían que había 2 opciones. Una, que cuando la gente muere, en ese momento queda como grabado algo en el ambiente, eso le llaman espectro. Ok. Y el espectro no tiene conciencia. Lo que pasa es que hubo tanta energía en lo que ellos llaman el descarnamiento, ¿sí? Que queda grabado y entonces se repite una y otra vez y uno no puede hablar con ellos. Entonces ahí es cuando dicen que si aparece un ahorcado colgado de un árbol y la gente lo ve ahí, pero no hablan, o que ven un señor que sube y baja siempre la misma escalera, pero no habla, o que ahí donde se estrelló un carro, ahí aparece una mujer de blanco, pero no hablan, y que siempre hacen lo mismo. De pronto las mujeres de la curva salen, hacen autoestopismo, echan dedo, la gente lo sube, pero desaparecen y siempre dicen lo mismo. O monjas que caminan en monasterios. Esos no son fantasmas, serían espectros. Entonces, esos serían, se muestran como murieron, pero no se puede hablar con ellos. Ya los espíritus serían otra cosa, que ya son inteligentes. Perfecto, Esteban Cruz, ahí la explicación que él nos da acerca del tema de los espíritus. Historias aterradoras esta noche. Espectros, fantasmas, espíritus, como usted lo llame, sin cabeza. Otra historia de México, ¿para dónde? Nos vamos para Bolivia. Aguanten que ahorita vienen las colombianas. Ahí Sí, colombianos. agárrense más adelante. Pero por ahora vean, en Bolivia, país muy bonito que usted también conoció, La Paz, Bolivia, que es una ciudad muy bonita que tiene allá el Illimani, que usted sale por la ventana y ve un cerro gigante lleno de nieve. Y allá gran parte de la población es indígena. Por ejemplo, están los Aymara, están los Quechua, que son indígenas que viven allí en gran parte de Bolivia y hablan sus idiomas, y las mujeres les llaman cholas. Cholas porque se visten con los trajes tradicionales, que son unas faldas largas con enaguas, usan sombrero, usan unos temas muy coloridos, impresos en la ropa. Y entonces se dice que en un puente cerca a La Paz, un puente que está cerca de La Paz, que va camino a los Yungas, que es una zona bastante peligrosa, no porque lo roben a uno, sino porque pues, las carreteras van por un montón de abismos, se aparece una entidad muy extraña, Daniel. Y todo comienza así. Dicen que hace más de unos 40, 50 años, una cholita muy bonita, una mujer muy joven, tenía a su esposo y su esposo era loco, violento, malo, y que la cogió a ella y le hizo daño, y usando esa herramienta muy latina que es muy violenta, el machete le cortó la cabeza y el cuerpo lo escondió ahí debajo del puente. Pues bien, se dice que desde entonces cada vez que alguien se acerca a ese puente, algo extraño sucede, sobre todo si es un borracho o si consume sustancias. Dicen que cuando va caminando por ahí, cuando se va moviendo por ahí y de repente está borracho, aparece entre la neblina, entre la niebla, aparece una mujer, una chola, con su falda larga, con su vestido. Y todo el mundo dice, no, es una chola, pero cuando se va acercando más se dan cuenta que ya no tiene el sombrero y que no tiene cabeza. Y lo que dicen las historias es que cuando pasa un borracho por ahí, este espíritu interactúa y los empuja y los hace caer y la gente queda aplastada y muerta, como una especie de venganza. Dicen que es una de las criaturas más aterradoras de Bolivia, la chola sin cabeza. El cartel paranormal está al aire. Esteban Cruz con sus historias aterradoras esta noche. Película recomendada. Vemos en tu futuro una visita al cine, donde te asustarás y estarás al borde del asiento. Este 16 de mayo llega a los cines Tarot de la Muerte. Uno a uno se enfrentan cara a cara con su destino y terminan en una carrera contra la muerte predicha por un tarot. Tarot de la Muerte, en cines este 16 de mayo. Escuchas el cartel paranormal de la Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal. Estas historias de Esteban Cruz, niño. Los espectros, los espíritus, esos seres del más allá que nos atormentan, nos asustan sin cabeza. Hemos pasado por México, por Bolivia,
¿A dónde vamos ahora, Esteban? Daniel, vea, es que esto es realmente muy extraño porque están en todos los lugares. O sea, no hay país en donde no haya entidad oscura, entidad maldita, criatura de las tinieblas sin cabeza. Y entonces mucha gente dice que realmente existen, que la gente dice que es la chola sin cabeza, que es el cura sin cabeza, pero que realmente lo que hay es una especie de seres de otras dimensiones que no tienen cabeza o que nosotros vemos sin cabeza, porque también hay un montón de encuentros con hombres y entidades sin cabeza. Y ahora nos vamos a Bolivia. Y le quería decir que últimamente me veo muy bien, gracias a ustedes, en mi canal de YouTube, que se llama Cruz Escribiente. Ya le cambié nombre, se llama Más Allá con Esteban Cruz. Entonces busquen Historias Paranormales Esteban Cruz, Historias Paranormales Esteban Cruz ahí en YouTube. Y ahí hay cantidad, ya tengo 300 podcasts con historias como estas. Pero bueno, nos vamos ya mismo a Costa Rica. Qué lindo país Costa Rica. Qué caro país Costa Rica. Allá todo vale como 20 veces más que Colombia. Uno de los países más caros de América Latina, pero muy lindo. Tiene el acento muy parecido al nuestro. Un saludo a todos los ticos. Se les quiere mucho. Y allá hay una península que se llama la península de Guanacaste, en el Pacífico. Allá hay un montón de hoteles, parques, micos y ticos muy queridos, gente de Costa Rica. Y en tiempos coloniales, hace ya 200 años, en una zona que se llama la playa Tibibes, los atacaban allá los piratas. Allá habían piratas que llegaban a robar a todo el mundo. Los piratas eran como una banda de ampones, que eran de otros países. Para que ustedes, la gente dice, ay, los piratas, Jack Sparrow, ay, no, todos ahí. No, no, los piratas eran unas garras. La gente estaba feliz en su pueblo, en Panamá, en Cartagena, y llegan un montón de locos con puñales a apuñalar a todo el mundo y robar. Eso es como si llega una banda de ampones y lo cogen a usted y lo roban, así mismo, pero de otros países. La mayoría eran ingleses y franceses, y decían que había uno que se llamaba William Dampier. William Dampier fue un pirata que atacó la península de Guanacaste. Y la historia es realmente demente, pónganle atención. En ese tiempo supuestamente llegó ese pirata que se llama William Dampier, imagíneselo, así vestido, así que hablaba inglés, francés, y llegó y venía con otros 2 piratas más, todos ratas, todos zampones, todos mala clase. Llegaron allá y entonces se encontraron un montón de oro que habían robado. Entonces William Dampier dijo, este oro es mío, yo no lo voy a compartir, este oro es solo mío. Sacó entonces su arma y le dijo al otro, a su amigo, deme ya el oro. Y el otro dijo, no, ¿cómo se lo voy a dar? Ah, ¿sabe qué? Si no me lo da, entonces ahora ya mismo lo voy a decapitar. Y el otro dijo, por favor, no, no, no. Y dijo, no, lo voy a decapitar, le dijo el pirata. Y el otro dijo, ¿sabe qué? Si me decapita, yo le voy a mostrar el poder del diablo porque yo tengo pacto con Satanás. Ay, hijo de madre. Yo tengo pacto con el Viruñas, yo tengo pacto con el Mandingas, yo tengo pacto con el mismísimo Buciraco. Entonces llegó este tipo y le lanzó con todo el filo, como cuando uno le lanzan no una puñalada, sino un machetazo, pero no con la rula, pero la rula con el filo. Y ahí, entonces lanzó y lo decapitó. Y realmente William Dampier dicen que decapitó a su amigo. ¿Y qué sabe qué pasó, Daniel? Esto sí es aterrador, lo dice la gente de Guanacaste, allá en Costa Rica, un saludo a ellos. Dicen que en ese momento el cuerpo cayó sin cabeza y que el pirata vio como no se moría, porque cuando ustedes han visto cuando matan una gallina y le quitan la cabeza, Queda ahí chapoteando unos segundos. queda moviendo así Sí. las alas y las patas. Y si no estoy mal, decían, eso sí no me consta, tocaría un reporte científico, que cuando al ser humano lo decapitaban, chao cabeza, por ejemplo, con la guillotina, que eran unos segundos, decían creo que 8 segundos o no sé, que seguía viendo. Sí. Estando la cabeza separada del cuerpo, la persona seguía viendo y claro, ya después se iba. Pero eso decían, no sé qué tan cierto era que a usted le bajen la cabeza así de un totazo, ¡jum! Y usted siga viendo como su cabeza da botes y ya después se le apaga, no sé. Sí, eso dicen, y lo intentaron los médicos franceses cuando fue la época del terror, cuando estaba Robespierre, la Revolución Francesa, en el siglo XIX, cuando llegaban y finales del XVIII, llegaban y decapitaban a todos con la guillotina, que la guillotina se llama así porque se le inventó un tipo de apellido guillotín, entonces hacían eso. Pues bien, y le decían a la gente, a usted lo van a decapitar con la guillotina, entonces cuando le quitan la cabeza, guíñeme el ojo, a ver si todavía puede ver. Sí, es que hay Sí. una película, me acuerdo que la cabeza da vueltas y como que los ojos era como si siguieran viendo y ya después lo cerraba. Sí, sí, Y sí. uno decía, pero si le mocharon la cabeza inmediatamente se le debía pagar a uno todo. O no sé qué habrá después de la muerte. Pero decían que unos, como es fulminante el laminazo, como dice usted, la guillotina pasa de una, como que los nervios, no sé,
duran unos segunditos más activos y después ya se apagan. Entonces decían eso, que seguía viendo la persona, no sé, un par de segundos. Yo no sé por qué tengo en la cabeza 8 segundos, no sé si era menos 7 mal, decían, 7. algo así. Y yo no sé, a mí se me hace eso aterrador, usted ver cómo su casa dando vueltas y ver su cuerpo ahí al lado, ¿no? Sí, imagínense ver eso. Y resulta que lo que pasó con esta historia es que este pirata decapitó a su compañero, el cuerpo quedó ahí y quedó moviéndose. Y él dijo, quedó moviéndose, como siempre, como un pollo, quedó moviéndose. Pero resulta que la historia dice que no, que el cuerpo se levantó y que empezó a caminar. Y este pirata lo describió en una carta. Dice que lo persiguió y que él le tocó salir corriendo porque el cuerpo cogió la cabeza, sacó un puñal y lo fue persiguiendo. El pirata William Dampier desapareció para siempre de Costa Rica. Pero hoy los habitantes de esa zona, de Tibibes, allá en el Pacífico, en Guanacaste, dicen que la noche de luna llena a veces ven caminar al pirata sin cabeza. Y le llaman el espíritu del pirata sin cabeza. Y que incluso lo ven caminando y moviéndose por las montañas. Todavía, hoy en día, dicen que existe. Y es el fantasma del pirata sin cabeza. Dice el viejo Willman, dice son neurotransmisores que quedan ejerciendo su función un par de segundos y algunos minutos. Vea pues, interesante. ¿Será por eso que a veces les ponían hasta alguna capucha? ¿Se acuerda que en la guitarra les ponían la capucha en la cabeza? ¿Será? No sé por qué usarían eso. El que sí se disfrazaba era el que hacía como de la muerte. ¿Cómo se llamaba? El que activaba la guillotina. El verdugo. El verdugo. Ese salía como en el show de Don Francisco. Pero no, ese era el chacal. O sea, pero se Pero acuerda. vestido de verdugo. Exacto, así. pero era así, era como Venía imitando. disfrazado. Era como imitando eso. Sí, En la época de la Edad Media, el encargado de o activar la horca o activar la guillotina entraba disfrazado. Muchas veces para que el pueblo, la aldea, no supiera quién era el que activaba eso. Claro. Y no se le fueran encima a decir, usted fue el que activó la guillotina. No, entraba disfrazado, por eso como ese del show de Don Francisco, que me acordé, lo disfrazaban así, en este tema para quedar sin cabeza. Y a veces lo colocaban en las películas como una pinta toda sadomasoquista. Cogían un man musculoso y le echaban como aceite y lo mostraban sin camisa con un pantalón negro, así todo musculoso, como si fuera un luchador de la WWF que fuera a cortarle a la gente la cabeza. Sí, era Sí, como sí. una mezcla violenta erótica. Sí, era como así, Era muy bizarro. como todo osado, ¿no? Lo ponen a veces, pero bueno, es muy loco. Pero lo que usted dice es verdad, o sea, le ponían la capucha era porque decían, no, ese mató a mi papá, a la salida lo ajusticiamos. Sí, Entonces, y había verdugos, la profesión de verdugo, porque hacían tantas ejecuciones que tenían que tener a alguien que hiciera eso, ¿no? En México, algunos en Bolivia. ¿Para dónde vamos ahora? Vamos al último país antes de llegar a Colombia, donde aquí también tenemos entidades y criaturas sin cabeza. Estoy seguro que mucha gente va a hablar acá de que incluso las ven en parálisis del sueño. Hay gente que dice que ven unas figuras negras, el hombre del sombrero, pero otros que dicen que ven solo como un tronco. Ajá. Como un tronco con brazos largos, oscuro, más oscuro que la noche, aterrador, y algunos dicen que tiene, en vez de tetillas, porque es como masculino, tiene ahí, en vez de pezón, lo que tiene son 2 ojos rojos, como si tuviera 2 linternas grandes. ¿Ah, sí? Sí, un ser de ojos rojos. Muchos. Como el Mothman, que tampoco tenía casi cabeza. Ok. Sí. Muchos dicen que llamen ahora y nos cuenten si lo vieron. Bueno, muchos dicen que los ven medio dormidos. Daniel, vea, vamos a España a escuchar una historia. Les voy a contar una historia de una de estas criaturas sin cabeza que de verdad da mucho miedo. Allá hay una iglesia en Madrid, la capital del Reino de España, que se llama la iglesia de San Ginés. En 1353 se dice que se metió unos ladrones, unos zampones, unos choros, unos amigos de lo ajeno, unas garras. Se metieron allá a la iglesia. Imagínense ustedes una iglesia en ese tiempo sin luz eléctrica, sin nada en la madrugada, a robarse lo que podían, a robarse cascareros, a arrancar el oro de las paredes, a llevarse todo lo que podían. Y los tipos se metieron a buscar la custodia y a robar, pero no sabían
que había un viejito, un anciano, un hombre mayor, que siempre iba a rezar de madrugada. Y el señor estaba allá, brille para Dios perpetuo, un señor ahí. Y cuando lo vieron, dijeron, no, no hay que dejar testigos. Y lo que dice la historia es que en esa iglesia de San Ginés, en 1353, los ladrones lo decapitaron, le quitaron la cabeza al señor, allá en Madrid. Y que desde entonces, y esta historia sí es asustadora, quienes trabajan en la iglesia de San Ginés, sacerdotes, sacristanes, vigilantes e incluso personas que van allá a rezar a la madrugada, dicen que ven una persona sin cabeza sentado en la primera silla, sentado al frente, allí, como si estuviera rezando, pero sin cabeza, que lo ven ahí, en la iglesia de San Ginés, en Madrid y en España. Esteban Cruz hablando de estos espectros sin cabeza. ¿Es posible que un fantasma, un ser del más allá, se nos muestre sin cabeza? Ahorita usted contará su historia. No, ahorita igual tranquilo, que su historia de espectros no diferentes puede hacerlo, vampiros, duendes, brujas. Pero estamos abriendo con el invitado y precisamente nos está contando ese tipo de historias de los espectros sin cabeza. Aterrador, ¿no? Aparte, bueno, de ser aterrador un fantasma. Ahora imagínese usted verlo sin cabeza. Sí, señor. Aterrador. Y vea, hay unos que sí dan mucho miedo, que son, antes de contar las historias colombianas, los Dullaham. Por allá en Irlanda dicen que existen unos seres que se llaman los Dullaham, y ellos dicen que son como una especie de jinetes que vienen sin cabeza, que traen la cabeza en las manos, que son caballos negros oscuros, son los jinetes sin cabeza. Dice que ellos viven ahí, en esos caballos, y que traen un látigo con el que le pegan a la gente, y que ese látigo realmente no es un látigo, es la espina dorsal de una persona. Y son seres que matan y atacan, le dan con la columna vertebral de una persona a la gente, la golpean. Ellos creen, muchas personas creían que existían y decían que la única forma de defenderse de ellos era con un alfiler de oro y que así podían atacar a los Dullaham. Y decían que los Dullaham mostraban la cabeza y que los ojos de las cabezas veían a las personas. Realmente aterrador. Por allá en Irlanda creían en eso. Ahora sí, vamos con los colombianos. Vamos a Colombia, donde también hay historias de espectros sin cabeza en Colombia. ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo se habrá visto? ¿Usted ha visto un espectro sin cabeza? ¿En qué lugar lo vio? ¿En qué pueblo? ¿En qué ciudad? Repórtese ahí en Facebook, YouTube, TikTok, escriba en qué pueblo, en qué ciudad usted vio un espectro sin cabeza. ¿A dónde vamos, Esteban? Tenemos dos historias de fantasmas y espectros sin cabeza en Colombia. El primer lugar es Anserma, Caldas, un pueblito muy bonito allá. Saludos a todos los de allá de Caldas. En Anserma, Caldas, dicen que hay un sacerdote sin cabeza que aparece y la historia dice lo siguiente. Decían que para en la colonia el tipo llegó a evangelizar a la gente. El tipo llegó allá, era un cura español, alto, imagínenselo, casi 2 metros en ese tiempo. Un cura español, franciscano, decían, un sacerdote franciscano. Y entonces el tipo tenía 2 metros de estatura, alto, grande, y decía que él traía los vasos sagrados. ¿Qué son los vasos sagrados? Pues claro, el sagrario, el cáliz, y todo eso lo traían de oro. Dicen que una noche se le acercó un grupo de gente y para robarlo, lo decapitaron. Otros dicen que él tenía una amante, una mujer, que él así rompía los votos, le ganaba la carne, le gustaba el amancebamiento, tenía su arremuesco, iba allá con su amante, y que su amante lo degolló para robarle también los vasos. Y otros dicen que fue un sacerdote español que le gustaba mucho el juego y que empeñó los vasos y que para no, de alguna manera por vergüenza, se quitó la cabeza él mismo. No se sabe bien, pero esas son las historias que cuenta en Anserma. Pero lo que dicen es que por la noche, y esto es bien aterrador, ven el espectro de ese ser sin cabeza andando por el pueblo buscando los vasos de oro, buscando dónde está el tesoro que él guardó. Y entonces mucha gente dice que hay que seguirlo, porque a donde él va, a donde él se mete, es donde están enterradas el tesoro, donde están enterrados los vasos de oro. Eso dicen ellos en Anserma, Caldas. Esteban Cruz Niño contando historias de espectros sin cabeza. Un abrazo a la gente en Caldas. Repórtense en las redes, Facebook, YouTube, TikTok si han visto a esos seres sin cabeza.
Y a otro lugar de Colombia, ¿a cuál vamos? Vamos al último lugar donde aparece esta criatura sin cabeza, pero vea, Daniel, antes de decirle otra historia de estos hombres sin cabeza, quería contarle 2 o 3 cosas. Y es que también hay historias de animales sin cabeza. Esas no se las voy a narrar hoy, otro día podemos hablar, porque existe en muchos lugares de Colombia perros sin cabeza, mulas sin cabeza, caballos sin cabeza que supuestamente aparecen. Y esta historia que les voy a contar antes de esta última es real. Vean, el año 2016, no en Colombia, sino en Estados Unidos, en Connecticut, nunca he podido decir bien el nombre de ese estado, maldita sea, Connecticut, no sé cómo se dice. ¿Connecticut? Connecticut. Eso, Connecticut, nunca he podido, ni siquiera estando allá. Un saludo. Póngale la R ya, Connecticut. 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 Con Bueno, exactitud. eso, con exactitud. Allá, en 2016. Parece el profesor Supero. Sí, no voy a poder. No, pues un saludo a los que vean allá en Connecticut. Con actitud. Bueno, entonces, en 2016, en un bosque en ese estado, allá había una señora que es herpetóloga, muy famosa, se llama Jill Fleming. Esto es un caso real, lo publicó National Geographic, vuelvo a decirles dónde, y ella estaba buscando, los herpetólogos son los que les encantan las serpientes, están ahí investigando serpientes. Entonces la señora iba a ver si encontraba una culebra, si encontraba una serpiente, y dice que de repente encontró un sapo. Y encontró un sapo, y lo extraño es que este sapo que grabó, y está en Twitter, busquen este caso de 2016, es un caso realmente extraño, porque es un caso de un sapo que encontró esta señora, esta investigadora, Gilly Fleming, que no tenía cabeza, pero que se movía. Y está grabado, se ve el sapo saltando sin cabeza. Y ella lo persigue, incluso lo trata de meter en una bolsa y el sapo está sin cabeza. Entonces ella dice, esto es muy raro, porque no se le ve ni siquiera la boca ni nada, lo pueden buscar en video, y ella dice, lo que seguramente pasó es que el sapo tuvo una enfermedad, una cortada, se le llenó de parásitos de gusanos que se le comieron parte de la cabeza, después se curó y el animal vivió sin cabeza y anduvo sin cabeza por todas partes. O sea, quedó como zombie. Quedó como zombie. O sea, el animal sigue saltando y lo ven por ahí, y es un caso de un animal sin cabeza real. Historias de espectros, fantasmas, seres sin cabeza. Están oyendo el cartel paranormal de la Mega. Ahorita vendrán las historias de ustedes. Estén pendientes para participar y que nos cuenten historias de terror. Por ahora, Esteban, tiene un espectro sin cabeza más en Colombia. El último, sí señor. Nos vamos a un pueblito aquí cerca de Bogotá, 50 kilómetros. La gente se vaya a veranear. Muy buen clima, se llama San Francisco, Cundinamarca. ¿Lo conoce, Daniel? ¿O el Sí, pulpo? señor. Sí, señor, acá cerca. Fui hace muchos años, pero sí. Sí, muy cerquita. Eso es casi, si no hubiera trancón, llega uno en media hora. Calientico. Sí, es tibiecito, está lleno de animales. Allá hay unas piscinas, bueno, un pueblo muy bonito con selva incluso alrededor. Y allá hay un cerro que se llama el Cerro de Santa Elena. La historia dice lo siguiente, que hubo un tiempo en que fue un fraile allá y los indígenas de la zona lo cogieron y lo despescuezaron. O sea, le arrancaron todo lo que se le llama cráneo. Lo dejaron desnucado. Separaron la parte del cerebro, las muelas, la mandíbula y las orejas del cuerpo, y el fraile quedó sin cabeza. Y dicen que el cuerpo de ese fraile siguió allí buscando de alguna manera su cabeza, que se la escondieron y entonces que aparece como un espectro. Pero hasta aquí no es la historia. La historia es muy interesante porque dicen que había un indígena que era el cacique Mamancaba. Y el cacique Mamancaba tenía una novia y entonces un día vio una luz en una piedra y se fue a mirar esa piedra, y allá lo que vio fue un ser sin cabeza, una criatura sin cabeza. Y él avisó y dijo, allá está el fraile sin cabeza, pero tiene oro. Voy allá a ver si puedo coger el oro, como la historia anterior, como si estas criaturas de otras dimensiones o estas criaturas sin cabeza guardaran tesoros. Dicen que el cacique Mamancaba se metió a la cueva donde estaba el fraile sin cabeza, y en ese momento la cueva se cerró y se convirtió en una piedra, y desde entonces quedó atrapado. Y eso cuentan todos los pobladores, y por eso le llaman a ese lugar la piedra del fraile, como si hubiera un espíritu sin cabeza que está ahí y que a veces se abre, la gente ve los tesoros, pero que si usted entra queda atrapado para siempre en la mitad de esa peña. Es Esteban Cruz Niño, esta noche invitado, escritor, historiador, hablando de espectros sin cabeza. Ahora, Esteban, la pregunta del millón.
¿Usted cree que estos seres realmente existen o es producto de la imaginación de las personas que de pequeños de pronto nacen en un pueblo y les empiezan a hablar de esa leyenda, ¿no? De ese mito, como el que de pronto crece en un pueblo y dicen, en ese río se oye la llorona y se ve la llorona, y el día de mañana de pronto la escucha? ¿Será que es la mente la que programamos para ver estos seres? ¿O usted cree que de pronto estos espectros sin cabeza sí existen? Pueden ser las dos cosas, Daniel. Puede ser, primero, que sea algo cultural, que se transmite de generación en generación, que la gente le dice, no, es que ahí se aparece un tipo sin cabeza en esa calle, o que en ese monasterio está el monje sin cabeza. Y yo escuché hasta una historia de un centro recreacional famoso de Melgar, Cundinamarca, en Colombia, que es una zona llena de piscinas que la gente va, que dicen que se aparece del parqueadero un motociclista sin cabeza. ¿En Melgar? En Melgar. En un centro, es más, tiene el mismo nombre, le decían en ese tiempo, le decían el mismo nombre del centro vacacional, lo voy a decir de una vez, le decían a esa criatura el Cafán sin cabeza, porque decían que se aparecía allí. ¿Ah, sí? Sí, todavía Pero- la gente dice, le ¿Pero en llama una así, moto? en una moto, le llaman el Cafán sin cabeza, porque dice que era un vigilante que estaba en el parqueadero y que no se dio cuenta, pasó en la moto y había un cable y quedó sin cabeza y que vive vagando por ahí, le llaman el Cafán sin cabeza. Saludos a los que les gusta Cafalandia y todo eso. Vea, pues, ¿y en vestido baño o no? No, con un sombrero de paja. Pues no, porque me lo imaginé en moto. Claro. Pues la gente de pronto anda en moto en vestido baño. En Imagínese- tanga. Pasa. Imagínenselo en tanga más sin cabeza y en moto. Y Eso en sería chancla. aterrador. Y en chancla. Ese sería en chancla, en Tanga, en Arizona, ahí, andando. No, pero sí es aterrador la historia. Allá le llaman el Cafán sin cabeza. Lo que yo pienso es lo siguiente: esas historias lo que nos cuentan es que sí hay una persistencia en decir que hay entidades sin cabeza, que yo creo que tiene que ver con la violencia y la memoria, ¿no? De que esto pasó, de que a alguien le mocharon la cabeza, de que alguien sufrió un accidente, y así como las mujeres de la curva, las novias de la curva, las mujeres de blanco previenen a la gente en lugares donde hay accidentes. Por eso están en las curvas, porque es donde la gente se mata. Es como un aviso. Y yo creo que también es un aviso de que sí existen estas conductas violentas, pero también es muy extraño que estén todas las culturas y muchos dicen que tal vez si hay algo que nosotros le ponemos ese nombre, monje sin cabeza, pirata sin cabeza, chola sin cabeza, como ustedes quieran, pero que si hay algo que está en otro lugar, que aparece de vez en cuando y que la gente dice es que es un ser sin cabeza, pero puede ser otra cosa, seres de otra dimensión, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Puede ser cultural o puede ser algo que no sea de este mundo y que la gente le dé ese nombre. Pero mire que causó risa el comentario que hice del fantasma en tanga, pero quiero que Esteban me opine. Listo. Metámonos en la película que creemos en fantasmas y que los fantasmas existen. Mucha gente ve al fantasma, o digo, siempre ven al fantasma vestido. Suena chistoso, pero yo hago una pregunta. ¿Alguien muere ahogado en una piscina? ¿O alguien muere desnudo? Sí, ha pasado en una fiesta, que hagan ahí una fiesta y se lanzaron todos borrachos a la piscina desnudos y se ahogó alguien. Yo no escucho la historia que la gente diga, ay, se me apareció el fantasma de la mujer esa desnuda, o el hombre desnudo, o no sé, en el mar alguien se ahogó y normalmente están en vestido de baño y la gente no habla de ver un fantasma en vestido de baño. Pregunto yo, ¿por qué el fantasma siempre se ve bien vestido o no se ve desnudo? Ah, porque o la mujer que encuentran en un hotel, o un hombre que asesinaron en un motel, por ejemplo, y está desnudo y murió desnudo. La gente no habla, ay, se me apareció un fantasma desnudo. O muy pocas historias, o sea, de pronto haríamos una noche historias de fantasmas desnudos, no sé si alguien llame. Pero Esteban, normalmente uno dice, tenía uno un traje blanco, tenía el traje negro famoso, ¿no? Como el smoking, le vi un vestido antiguo, pero yo no escucho a la persona decir, ay, yo estuve en ese hotel y sí, estaba bañándome y se me apareció el fantasma del hombre desnudo en el baño. ¿Por qué? Sí, es interesante esa pregunta porque vea, la mayoría de la idea del fantasma generalmente se piensa que tiene la mortaja, ¿no? Entonces muchas veces lo vemos como que tiene como una sábana blanca alrededor, un traje blanco, porque era el traje que se le ponía a la gente en los funerales. Ajá. Y por eso son esos fantasmas famosos que vienen como el fantasmita, el que tiene encima un El trapo famoso, blanco. el de la sábana blanca. Eso, el de la sábana blanca es porque a los cuerpos los tapaban con sábanas blancas, enseguida la gente moría. Y aquí, y todavía hay un accidente, les ponen la sábana blanca, pero eso ya después de muerto. Ya después de muerto, sí. Entonces, generalmente ahí es cuando uno duda muchísimo por qué no aparecen estas criaturas. Ahora, en algunos pozos, en Colombia, en Nicaragua, en Centroamérica, un saludo a la gente allá, los chapines, en Guatemala, sí hay fantasmas de ahogados.
Entonces los fantasmas de ahogados a veces como los ven. Hay un montón de historias de gente que supuestamente está en un pozo y ve que sale a flote como un cuerpo. Y cuando se acercan a sacarlo ya no lo encuentran. Entonces dicen que es como el espectro del ahogado. También dicen que a veces salen incluso calaveras con pelo. Por aquí hay en Colombia una historia famosa de que salía la peluda, que era como una especie de criatura, un esqueleto peludo, que es una persona que murió en ese pozo. Entonces dicen que hasta que no saquen el cuerpo y le den cristiana sepultura no deja de aparecer. Bueno, llegamos al final de este podcast que compartimos con Daniel Tres Palacios, director del Cartel de la Mega. Espero que les haya gustado, sobre criaturas sin cabeza, sobre seres sin cabeza. Trabajamos muy duro para ustedes, para que ustedes nos escuchen. Si les ha gustado, por favor suscríbase, active la campana para que sepa cuando sale un nuevo podcast. Así lo sabe, active ya mismo la campanita y también si ustedes quieren pueden darnos un super chat. Así sea lo que sea, nos ayuda muchísimo porque producimos cada 2 días. Así sea simplemente 1 centavo, $1, $2, se lo agradecemos. También queremos viajar por el mundo. Ese es uno de mis sueños y yo quiero hacerlo junto a usted. Dentro de poco vamos a lanzar ese plan de ir a Egipto. Vamos a ir a ver las pirámides juntos. Y estoy esperando que sea muy barato. Ya les vamos a mostrar cómo se hace todo. Me pueden buscar en mis redes sociales como Cruz Escribiente. Cruz Escribiente en Twitter, X. Cruz Escribiente en Instagram, Cruz Escribiente en TikTok. Y dentro de poco vamos a tener el video podcast. Hace poco me pasó algo en la calle y quería contarles. Siempre tengo este espacio de reflexión hacia el final. Iba por la calle y vino un señor y me saludó. Me dijo, yo escucho los podcasts. Y yo le dije, muchas gracias, de verdad. Y me dijo, vea, hay algo que quería contarle. Yo escucho los podcasts mientras trabajo. Yo trabajo muy duro. Y a veces siento que pues de tanto trabajar no tengo nada. Pero me di cuenta de algo. Yo le pregunté qué. Y entonces me dijo que tengo todo. Que tengo todo. Porque tengo la salud. Porque tengo la familia. Y porque tengo cariño y amor. Y tengo para vivir. Y gracias. Yo le dije, no, gracias a usted por escucharme. Y me fui a caminar. Allí me fui por Bogotá. Por el centro de Bogotá. Y después de un rato me lo volví a encontrar. Y me dijo algo sorprendente. Pues yo lo saludé otra vez, le dije, nos volvimos a encontrar. Y él me dijo, mire, cada vez que yo me encuentro con alguien, generalmente que no conozco y lo saludo una vez, incluso cuando me encuentro con un amigo viejo del colegio, cuando me encuentro incluso con un familiar, y después nos volvemos a ver, la gente hace como que yo no existo. Me saludan una vez, se van, y nos volvemos a ver, y no se detienen como usted acaba de hacer, a decirme cómo le ha ido. Y yo le dije, pues es que no estoy de afán, podemos hablar, podemos seguir hablando. Y me dijo, no, eso es muy importante, porque realmente eso lo hacen solamente amigos. Y ahí es cuando yo reflexiono. Cada vez que escucho, cada vez que hablo con ustedes, cada vez que me encuentro con alguien, es de verdad como si me encontrara con alguien que conozco hace mucho tiempo. Es muy raro, eso es muy raro. Quería contarles eso. Claro, a veces no, a veces voy de afán. Pero cuando hablamos así, es muy raro porque hay algo ahí, no sé, tal vez son nuestros gustos, que nos gustan estos temas, como los hombres sin cabeza, no lo sé, solo quería decirles eso. Siempre me siento conectado cuando estoy con ustedes y ustedes pueden lograr lo que quieran. Vayan adelante, luchen por sus sueños, los van a conseguir, luchen por sus sueños, los pueden lograr, salgan adelante, tenemos tiempo. Mientras tengamos vida, tenemos tiempo. Así estemos enfermos, nos vamos a recuperar. Luchen. Gracias por escuchar Cruz Escribiente. Dentro de poco tendremos video podcast. Se les quiere mucho. Y no olviden, escuchen muy bien esto, no olviden que ustedes pueden hacer lo que quieran con su vida, desde que no le hagan el mal a nadie. Y yo aquí, en medio de la noche en Bogotá, le quiero decir a usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho.